Listo. Muy bien, pues después de nuestra oración de hoy, lunes 7 de noviembre del 2022, siempre me atraso con la fecha, tenemos dentro del marco de los pecados que hemos venido analizando, los pecados que particularmente, de modo habitual, de modo irremediable, impiden el acceso a la intimidad y por lo tanto impiden al conocimiento del otro y como resultado trágico se impide el acceso al verdadero amor. Y en esta ocasión me voy a referir a un mal nacional. Incluso un mal, no puedo juzgar la conciencia de cada quien, pero sí juzgo el fenómeno cuasi colectivo. Y este fenómeno cuasi colectivo que hoy nos agobia en gran medida en este país, y bueno, ¿por qué no decirlo también en el resto del mundo? Pero vamos a referirnos especialmente a la cultura mexicana. De Mexicali a Cancún y de Reynosa a Puerto Escondido, cruzando con una X todo el territorio nacional y si quieren una línea más, de Veracruz a Acapulco. Entonces, me voy a referir hoy a este terrible pecado que es el pecado, como lo llama Benedicto XVI, el terrible, así lo califica, el terrible pecado de la cobardía. Pero no es una cobardía, digamos, que nos genera un animal peligroso o como algunas mujeres se espantan tremendamente porque por ahí anda un ratón. No, no me voy a referir a los miedos comunes por circunstancias comunes, sino a algo muchísimo más importante, muchísimo más dramático, que es el pecado a proclamar, el pecado de cobardía para señalar el mal, sobre todo en el círculo cercano a nosotros, y para proclamar el bien. Para anunciar la verdad y denunciar el mal, generalmente en nuestra cultura existe muchísima cobardía. Por esa razón a mí me dio tanto gusto ese par de documentos firmados por el CEM, por el Consejo Episcopal Mexicano, uno refiriéndose a la defensa del INE y el otro refiriéndose a algo que considero que ha sido una reacción un tanto pasiva de muchos de nosotros o de la mayoría de la población. Y me refiero a la prohibición de la manifestación pública de los nacimientos. O sea, ya va a estar prohibido poner nacimientos en la vía pública, en los lugares en donde siempre se han puesto nacimientos, y en un segundo acto de valentía muy notable, nuevamente el CEM, el Consejo Episcopal Mexicano, vuelve a protestar de una manera contundente. Se nota la firme mano, valiente, asertiva, poderosa, de Monseñor Castro y Castro, que es el presidente actual de esa agrupación, que guardó silencio por más de 100 años, hasta que hace muy poco las protestas comenzaron por escrito, cuando escribieron ese famoso documento en el que señalaron que la reforma al INE era retrógrada, era, sí, no recuerdo la palabra precisa, un acto de retroceso, regresiva fue la palabra que utilizaron, e indigna e inaceptable de aceptar por cualquier persona de bien. Y ahora salen a la defensa de los nacimientos de una manera también muy valiente. Y bueno, ojalá este equipo de obispos sigan dando la muestra de valentía para señalar el mal y proclamar la verdad, como lo han hecho por primera vez en casi o más de un siglo, de una manera contundente.
Así que ahora no me refiero tanto a esa crítica que he venido haciendo a veces cuando hablo de la cobardía, del silencio, de cómo es posible que no se lancen a proclamar la verdad y a denunciar el mal. Así que vivan nuestros obispos que finalmente están actuando como los pastores que todos esperábamos y que todos necesitamos. Pero es del ancho mundo mexicano el que se dé una persecución legal e irracional en contra de quienes defendemos abiertamente nuestras ideas, creencias y libertades. No es una realidad distante, está cada día más cerca en nuestra comunidad. Muchos de nosotros, por ejemplo, Jaime Duarte, Mario Gallardo Mendiolea, su servidor, Bernardo Ardavín y otros grandes líderes que en estos momentos se me escapa mencionar, en cuanto nos atrevemos a subir denuncias contra la ideología de género, nos cae encima la maligna inquisición de los censores de Facebook y de las redes sociales. Yo soy ahorita uno de los castigados en diferentes frentes. Mario lo estuvo mucho tiempo y varias veces, Jaime igualmente y otros muchos líderes admirables también. Y hoy voy a contarles un acto verdaderamente asombroso e indignante que por fortuna no sucedió en México, pero en este caso pues ya el planeta es una aldea global. Este caso con el que quiero abrir el tema se trata de Caroline Farrow. ¿Quién es Carolina Farrow? Una activista de esa organización que se llama Citizen Go, que es muy valiente. Es una mujer de 48 años. ¿Y qué creen? Madre de 5 hijos, casada, bien casada, a cuyo domicilio entró la policía por la fuerza en la noche del 3 de octubre, hace un poquito más de un mes de este año, ojo, sin orden judicial, cuando ella se preparaba para cenar con sus hijos y se la llevaron arrestada en frente de su esposo y sus 5 hijos. ¿Y por qué la arrestaron? Bueno, pues la prensa inglesa dice que el delito de Caroline es, perdón, voy a admitir 2 personas, ¿ya? Que el delito de Caroline es haber dado un permanente testimonio de su fe y de la defensa de la vida y de la familia. Por lo que un activista del lobby gay en Gran Bretaña la ha acosado y demandado durante varios años, hasta que finalmente las autoridades, sin juicio legal, le dieron la razón a ella y procedieron a enviarle 2 oficiales de policía del Departamento de Policía de Surrey. Surrey es un barrio londinense, y la detuvieron y sigue detenida. No ha logrado su libertad, a pesar de que inmediatamente algunos abogados católicos buscaron la manera de defenderla. Está el grupo de Citizen Go, al cual ella pertenece, está invitándonos a una manifestación frente a la Embajada de Inglaterra el próximo miércoles 9 de noviembre a las 9 de la mañana en la Embajada de Gran Bretaña, ubicada en bla, 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 bla. Les mandaré la dirección por si de manera milagrosa alguien pudiese ir. Bien, entonces, la cobardía nace del miedo. El pecado es la cobardía, no el miedo. Es natural que todos sintamos miedo. Por ejemplo, este miércoles, su servidor, junto con Mario Gallardo y con Jaime Duarte, estamos invitados a presentarnos en un lugar que prefiero no decir, ya lo anunciaré en su momento, para acudir a apoyar a la autora del libro El Rey del Cash. La entrevistadora va a ser, como siempre, se me escapa en este momento alguien que me ayude, la joven periodista que siempre entrevista en estos casos,
Y sí, hay cierto miedo. De hecho, lo comentábamos hace rato Mario, Jaime y yo. Es Laisus, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Perdón? ¿No es Laisus? No, Anabel Fernández. Anabel Ah, Fernández. Sí. Anabel Hernández, creo, no Fernández. Oh, Hernández. Gracias, Javier. Es ella. Y entonces, los tres comentábamos, oye, pues tenemos miedo, ¿no? Porque el PG ha mandado orden directa de cancelar ya 3 lugares. El Camino Real, otro hotel en el sur de la ciudad, la librería Gandhi. Estamos esperando que en cualquier momento clausure este 4.º lugar, pero yo ya decidí que si lo clausuran, entonces yo voy a buscar a Anabel para decirle que se venga con sus libros a mi casa, ¿sí? En donde caben 40 personas, en donde, pues, aunque me den la orden de no recibirla, me voy a reír y la voy a recibir, a ver de qué artimañas me valgo, para que ella pueda presentar oficialmente un libro que ya está en la venta, pero que no ha sido oficialmente presentado. Entonces, no sé qué vaya a ocurrir el miércoles, pero hay cierto miedo. Pero entonces, ¿qué es la cobardía? En todos nosotros los que vamos a participar. ¿Qué es la cobardía? Ceder ante el miedo. Esa es la cobardía. No es tener miedo. Así como dije, el pecado no es sentir ira. El pecado es consentirla para agredir a otros, que son los que, según nosotros, han cometido alguna injusticia o nos han llevado a sentir alguna frustración. La misma Biblia tiene duras palabras contra los cobardes. ¿Sí? Voy a comenzar por establecer mi conferencia de hoy sobre los criterios éticos de pueblos de muy diferentes lugares, del pasado y del presente, que ante los cuales la Biblia mostraría una condena muy generalizada ante la cobardía. A pesar de una condena tan universal, la cobardía se ha dado y se da por motivos muy variados. Uno fácilmente visible consiste en el deseo de conservar la propia vida y los propios bienes, y así ceder ante la amenaza de algún tirano poderoso o de un delincuente agresivo. En este caso, en una misma persona se juntan los dos adjetivos, tirano poderoso y delincuente agresivo. Manuel Andrés López Obrador tiene ambas características. Otro motivo, señala la Biblia, también fácil de señalar, surge desde el anhelo de ascender, de ganar reconocimientos, de trepar en el puesto de trabajo o en cargos públicos. Y el motivo común a tantas cobardías, dicen los analistas bíblicos, suele encontrarse en el miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a crearse problemas, miedo a enfrentarse a los prepotentes, miedo a quedar mal, miedo a quedarse atrás. De hecho, muy tristemente, debo platicarles que 3 de los 6 fundadores de Viva Cristo Rey definitivamente ya se echaron para atrás. 2 mujeres y un sacerdote. Qué pena. Quedamos Mario, Jaime y yo, porque a pesar del miedo que a veces nos da proclamar la verdad y denunciar el mal, pues nos aguantamos, nos amarramos el cinturón, por no decir más abajo, y nos tiramos a la yugular de quien se nos ponga enfrente. Por miedo muchos no dicen lo que piensan, ni siquiera en familia. Qué difícil es, por ejemplo, cuando un familiar nuestro, una hija, por ejemplo, se arrejunta con un casado y no tenemos el valor de señalarle que eso es vivir permanentemente en pecado mortal. Y que si continúa así, pues culminará su vida terrestre con la entrada y no precisamente al paraíso.
Qué difícil es decirle la verdad con caridad. Pero tomando en consideración que decir la verdad, en este caso, es la mejor obra de caridad. Ni siquiera en familia o entre amigos. ¿Por qué preferimos quedarnos en silencio? Para no quedar mal, para evitarnos represalias, para sobrevivir en el rebaño. Literalmente en el rebaño, en el montón. También por miedo a enfermarse, hay quienes dejan sus deberes para con los necesitados, incluso a costa de dañar el buen funcionamiento de la sociedad en aspectos básicos. Por miedo a los ataques de periodistas sin escrúpulos, o de enjambres de comentaristas anónimos y bien organizados, hay quienes ocultan sus convicciones religiosas o éticas. Como cuando yo fui expulsado del Consejo Rector de Frena por proclamarme católico, apostólico romano, adversario del aborto, de la ideología de género, del matrimonio gay y de todas esas lindezas luciferinas con las cuales hoy el demonio intenta controlar definitiva y totalmente la sociedad. Eso, la verdad, no me dio miedo. Ni me da miedo enfrentar a Lozano, que sigue atacándonos a nosotros tres de una manera brutalmente feroz. Ustedes van a conocer la respuesta de Mario, la de Jaime y la mía, porque la vamos a hacer y la vamos a publicar muy pronto, para que la gente, toda la gente de buen corazón, sepa a quiénes nos estamos enfrentando. Las personas que verdaderamente amamos a Cristo y estamos dispuestas a dar la vida por él. Este miedo a los ataques de periodistas sin escrúpulos, pues es muy, muy frecuente. Hay quienes ocultan sus convicciones religiosas o éticas para no ser tachados de ultraderechistas, de fascistas, de retrógrados. Por esta razón, Gilberto Lozano aceptó en Frena masones, adversarios ideológicos, fascistas, nazis, protestantes de muchísimas denominaciones, para, según él, no verse ultraderechista, para no verse fascista, para no verse retrógrado. Soy de anchas tragaderas y vénganse todos los que quieran armar alboroto aquí. Y otros adjetivos agresivos y llenos de odio. La lista de miedos que paralizan a multitud de personas, a multitud de seres humanos y los llevan a la cobardía es mucho más larga. Basta con pensar en la cobardía de los soldados que ven avanzar hacia ellos un ejército que parece mejor armado y más valeroso. Pero no nos vamos a referir al ámbito militar, sino al ámbito ético, al ámbito social y familiar. Muchas cobardías dañan, hieren, destruyen profundamente a quienes sucumbimos ante ellas, al obrar no según lo que consideramos como bueno y justo, sino simplemente según el deseo de huir de problemas y de conservar una vida más o menos tranquila. Pero por más extendida que esté, la cobardía sigue siendo condenada por la ética de casi todos los pueblos. Porque un cobarde falla como hombre, como persona, como miembro de una familia, como parte de una sociedad, tribu o estado. La misma Biblia tiene palabras muy duras contra los cobardes, que aparecen, por ejemplo, en una enumeración de quienes recibirán un castigo severo. Curiosamente, esta lista está encabezada por los cobardes, del Apocalipsis 21, versículo 8. Lo digo para que nadie tenga la menor duda de que me estoy basando en la Biblia a partir de estos momentos, donde daré amplia explicación y amplias citas de cómo nos estamos enfrentando a un mal señalado milenariamente por nuestra fe. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros,
los homosexuales, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En cambio, quien confía en Dios, quien ha logrado controlar sus miedos, quien tiene clara su meta y está dispuesto a sacrificarlo todo por un bien más grande, supera la cobardía y entra a formar parte de los valientes, de los luchadores, los que defendemos la justicia en el mundo. Y curiosamente, varios evangelistas lo dicen así: arrebatan el reino de los cielos. O sea, nos quedamos con él en un arrebato de valentía, cosa que no harán precisamente los cobardes. Este arrebatan el reino de los cielos está en Salmos, en Mateo y en Corintios. La iglesia, la que llamamos la barca de Pedro, así le dice, la barca de Pedro, ha tenido muchas tempestades y ha de tener todavía otras muchas que están profetizadas. Incluso el último profeta todavía no muere y ya se están cumpliendo cabalmente sus profecías. Y me refiero al Papa Ratzinger, al Papa emérito Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que señaló justamente lo que hoy en día está ocurriendo en la iglesia. Y que precisamente para no caer yo en cobardía, he estado estudiando lo que les quiero transmitir acerca de este cisma, de esta serie de errores, que si bien no pueden ser tachados de herejías porque no han sido declarados ex cátedra, de todas maneras son errores que tienen a la Grey católica sumamente desconcertada. Ya hablaremos de eso sin temor, o a lo mejor con miedo y con temor, pero sin aceptar ser yo vencido en este caso, ni por el miedo ni por el temor, sino proclamar la verdad, cueste lo que cueste. Entonces, todavía hay muchas cosas que están sucediendo que fueron profetizadas por Ratzinger y por tanto él como cardenal como posteriormente por papa. Acuérdense que él se retiró en el 2007, si mal no recuerdo, y dice él que en el cual, profecías en las cuales las olas del mar invadirán el bordo. Y parecerá realmente que los pocos que están dentro perecerán. Cristo parece haber conservado su costumbre juvenil de dormir en esos casos y también su idiosincrasia de no amar y más bien detestar la cobardía. Este párrafo que acabo de platicar y de comentar está escrito por un fabuloso, extraordinario autor argentino, sacerdote, jesuita, escritor, teólogo, filósofo, novelista, de nombre Leonardo Castellani. Se pronuncia Castellani. Les ruego, por favor, a los que realmente quieran culturalizarse, avanzar en el contenido de su fe, volverse más conocedores de ella, busquen en la web, pongan simplemente el nombre Leonardo Castellani y con un clic van a tener acceso a muchísimos de sus libros en formato PDF o van a tener acceso a sus artículos, a sus conferencias grabadas, a sus videos, porque a pesar de que este extraordinario sacerdote ya murió, pues sus alumnos y sus discípulos se han encargado de alimentar una página donde realmente podemos abrevar de manera interminable, permanente, esos tesoros que muchas veces ignoramos. Continúa él diciéndonos que el temor en medio de las tormentas no es privativo de los niños, sobre todo cuando la sacudida de la barca de Pedro amenaza arrojar a muchos por la borda. Y repito el concepto ahorita porque había muchos que no habían entrado cuando lo expliqué. Sentir temor, sentir miedo, no es pecado. Entonces, ¿dónde está el pecado? En ceder y volverse cobarde. En dejarse paralizar por el miedo
y caer en la cobardía. Eso es justamente el pecado. Por eso no se llama el pecado del temor o el pecado del miedo, no, se llama el pecado de la cobardía. Habitualmente, algunos pecadores se escudan en pretendidas virtudes para justificar cierta actitud pecaminosa, y por eso es tan recomendable pedir siempre al Señor que nos ayude a rectificar la intención y a clarificar la conciencia. Así también el cobarde no siempre se reconoce como tal. Aquí me voy a ir muy despacito para que lo puedan ir calculando. El cobarde no siempre se reconoce, sino que trata de convencerse de que en realidad es prudente. Ay, no le digo a mi hija tal cosa porque soy prudente. Falso. Eres cobarde. Cuando no avanza, cuando no es asertivo, cuando no se lanza hacia adelante en la conquista del bien y señalando el error, dice que es tolerante. Ajá. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es prudente cuando no avanza. Es tolerante cuando no resiste la agresión injusta, incluso perpetrada contra otros u otro. Porque la agresión injusta hay que resistirla activamente, valientemente, opuesto al miedo, opuesto al temor, para no caer en la cobardía. Señalamos cuando alguien es injustamente tratado o muchos son injustamente tratados, y aunque no nos toque a nosotros, no es tolerante el que se queda callado, es cobarde. También dice el cobarde que es humilde. Dice, no, lo que pasa es que soy humilde cuando somete de buena gana sus principios al príncipe de este mundo, al gobernante en turno. Así sea un simple presidente municipal, un gobernador estatal, o un jefe de la policía, o un periodista, o un jefe en el trabajo, o lo peor aún, al disque señor presidente. No es humilde cuando somete de buena gana sus principios. Es cobarde. Se autonombra pacífico cuando establece componendas con el enemigo. Lo que pasa es que yo no soy de pleitos. Lo que pasa es que no me gusta pelear. Lo que pasa es que no me gusta perder amigos. Bueno, pues te olvidas de la frase favorita de Benedicto XVI, cuando dijo que hay que pelear por el bien y la verdad, la belleza y la unidad, aunque, así lo dijo literalmente, volvamos a quedar únicamente 12. Bueno, yo puse en los comentarios 11 porque uno de ellos fue Judas, ¿no? Ni siquiera se completó la docena. Dice que es pacífico cuando establece pues componendas con el enemigo. ¿Mera cuestión de terminología? No. Es cuestión de fe y de amor a Cristo crucificado, señala Ratzinger. Así que nada de que soy prudente, soy tolerante, soy humilde, soy pacífico, pamplinas. Eres cobarde. Porque no actúas por amor a Cristo, actúas por sometimiento al príncipe de este mundo, aunque sea un principito de esos que se monta en un ladrillo y se cree el rey de la creación, aunque sí sea el rey del cash, por supuesto. Me gustaría a continuación presentar, hice un resumen, como en una cadena, el enlace de 3 autores, que son Santo Tomás de Aquino, el conocidísimo con el nombre de Doctor Angélico, y 2 sacerdotes católicos de toda mi admiración, que nos vienen muy bien para detenernos a pensar en la raíz y en las consecuencias de este pecado tan poquito meditado, tan escasamente predicado. A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna vez alguna homilía contra la cobardía en su parroquia?
Creo que no. Por eso No recuerdo. no, nadie recuerda. Es de lo que menos se habla hoy, de la necesidad de que el cristiano sea audaz, intrépido, arrojado, valeroso, como finalmente lo están siendo nuestros obispos al enfrentar al tirano línea por línea y sonándole en la jeta las palabras contundentes que ya comentamos. Eres un retrógrada, estás retrocediendo, estás haciendo algo que la gente de bien no haría. Bueno, entonces esta intrepidez es la que yo quisiera que todos tuviéramos, para que en esta época, en donde el mal se llama bien y el bien se llama mal, podamos adquirir la virtud opuesta a la cobardía, de la cual hablaremos en unos minutos más. Así como por la presunción, uno sobrepasa la medida de su capacidad al pretender más de lo que realmente puede, así también, nos dice Santo Tomás, el pusilánime, o sea, el cobarde, falla en esa medida de su capacidad, al rehusar tender a lo que es proporcionado a sus posibilidades. Fíjense qué concepto tan contundente. No es que el cobarde no tenga posibilidades de ser intrépido, audaz y valeroso. Sí las tiene, pero por pusilánime las niega en sí mismo, pudiendo utilizarlas en su combate por el bien, la verdad, la belleza y la unidad. Prefiere hacer a un lado las armas y declararse tolerante, pacifista, prudente, etcétera, y darle paso a la pusilanimidad, donde sí está el pecado. Porque la pusilanimidad es tan pecado como lo es la soberbia que presume de lo que no se tiene. Porque aquí en la pusilanimidad se abandonan los talentos, las virtudes, los conocimientos, las posibilidades que sí tenemos. En eso consiste la cobardía. De ahí que el siervo que enterró el dinero de su señor y no negoció con él por temor, surgido de la pusilanimidad, es castigado por su señor, como leemos en Mateo 25 y Lucas 19. Continuamos con el concepto fundamental de pusilanimidad. Esta puede incluso provenir de algún modo de la soberbia. Por ejemplo, si el pusilánime se aferra excesivamente a su parecer. Y entonces por eso cree que no puede hacer las cosas de las que es capaz. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y se aferra al no poder y entonces se aferra a su pusilanimidad, que es una especie de variante de la soberbia por ser tan necio. De ahí que se diga en Proverbios 26, el perezoso se cree prudente, más que 7 que sepan responder. En efecto, nada impide que para unas cosas uno se sienta abatido y muy orgulloso de otras. La pusilanimidad puede considerarse en este caso de 3 modos. Aquí es donde entra su servidor desde el punto de vista psicológico. Vamos a ver de qué 3 maneras podemos caer en la pusilanimidad. La primera es la pusilanimidad en sí misma, como pecado, como vicio. Y así es claro que según nuestra propia razón, ojo, con la pusilanimidad, ¿a qué virtud nos oponemos? A la magnanimidad. La pusilanimidad está en el extremo izquierdo. La magnanimidad en el extremo derecho, de la cual se distingue como la grandeza y la parvedad respecto de lo mismo. En efecto, así como el magnánimo, por la grandeza de su alma, tiende a lo grande, el pusilánime, por la pequeñez de su ánimo, renuncia a lo grande. Renuncia a las grandes hazañas propias de la magnanimidad, que a su vez es una de las virtudes fundamentales de la virtud cardinal
de la fortaleza. Así que todos los que estamos aquí, en el México que nos tocó vivir, estamos llamados a la fortaleza y dentro de la fortaleza a la magnanimidad como opuesta a la pusilanimidad. Es la exhortación básica de esta sesión. En segundo lugar, desde el punto de vista psicológico, ya vimos el primero, que es la pusilanimidad, como opuesta a la magnanimidad. Puede considerarse la pusilanimidad en su causa, como parte de falla del entendimiento, que es la ignorancia de la propia condición, y por parte de la voluntad, ya no de la inteligencia, y por parte de la voluntad se da el temor de fallar en cosas que se estiman falsamente como superiores a lo que realmente podemos hacer. En eso se ampara el cobarde. No, no puedo. No, no sé. No, no me atrevo. ¡Ay, qué miedo! Como de las discusiones que luego tengo con ese tipo de señoras que por desgracia abundan en el ancho mundo mexicano y que tienen miedo, pánico, terror paralizante de decirle a su esposo cosas tan simples como necesito hablar contigo. ¿Cómo? ¿De qué? Ay, no molestes. Estoy viendo la tele, estoy viendo el fútbol, mira, déjame ver. Y luego ya termina el partido y se ponen a ver la repetición. No, una mujer para hablar con su pareja, para hablar con su marido, cuando es necesario hablar, se le planta enfrente de tal manera, con tal valentía, con tal intrepidez, con tal audacia, opuesta a la pusilanimidad, de manera magnánima, aspira a lo grande y se planta frente a él y obtiene el diálogo. Rara vez es al revés. Rara vez es el marido que no se atreve a hablar con su mujer. Más bien, los maridos en este país pecan de lenguaraces. Y además pecan también de imprudentes. Y aunque ella esté dormida o esté atendiendo a los bebés o esté haciendo algo de sus quehaceres, la interrumpen para hablar con ella de cosas que muchas veces son una verdadera imprudencia. El problema es de la mujer, la falta de magnanimidad, la falta de capacidad para oponerse a ese miedo paralizante que le provoca el marido. Bien, esto es el segundo aspecto. El tercer aspecto es que podemos considerar la pusilanimidad en su efecto. ¿Y cuál es el efecto? Que es renunciar a las cosas grandes de las cuales uno es capaz de hacer. El pusilánime, el cobarde, se pierde de las cosas grandes que sería capaz de hacer. Claro, no estoy diciendo, mujer, atraviésatele a tu marido de manera imprudente y dale un par de cachetadas para que te escuche. No. Hay que saber pedir con asertividad, con claridad, con contundencia, y si realmente en esos momentos el diálogo por alguna razón física es imposible, bueno, se pospone, pero no se abandona. La necesidad de plantarse un par de horas después, al día siguiente o muy pronto y exigir, haciendo a un lado la cobardía, ese diálogo profundo de intimidad que puede resolver muchísimos problemas. Bien, la pusilanimidad nos platica el padre Castellani, que es el sacerdote del cual me voy a basar, o más bien dicho, me estoy basando para esta charla. La pusilanimidad, según su propia especie, es un pecado más grave que la presunción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ella, en la pusilanimidad, el hombre se aparta del bien, lo cual es lo peor que puede hacer. Y por eso la Biblia señala, y los grandes autores mencionados señalan, el terrible pecado de la cobardía, porque el hombre se aparta del bien por su cobardía.
El padre Castellani, con su gracejo habitual, habla directamente de la cobardía, centrándose en otro pasaje evangélico que viene muy a propósito. Hay una tormenta tal en el mar de Tiberíades que las olas invaden la cubierta de la barca de los pescadores y Jesucristo duerme. Claro, él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que ellos gritan, sálvanos, Señor, que perecemos. Como si no supieran quién estaba ahí. Se dejaron llevar por la cobardía. Bueno, el miedo se transportó a la cobardía. Y entonces lo despiertan, sálvanos. Cuando hubieran podido resistir, en vez de ceder a la cobardía. Esa manera de Cristo de probar a la gente, ¿sí?, fingiendo dormir, porque aunque estuviera dormido estaba conocedor de lo que ocurría, lo único que prueba es que Cristo realmente quiso una prueba de vida, de verdad, de realidad, no de ficciones. Y en esa prueba, todos los que iban con él en la barca, pues fallaron. Claro, tuvieron otra oportunidad. También Pedro falló y se volvió brutalmente pusilánime al negarla a su maestro 3 veces antes de que el gallo cantara. Y el gallo cantó y San Pedro no dejó de llorar de tristeza, dolor y arrepentimiento, dice la Biblia, el resto de su vida. Hasta que pidió ser crucificado de cabeza por considerar que no merecía ser crucificado derechito como lo había sido su maestro. Tampoco es verdad que Dios le haya prohibido a Eva el fruto del árbol del mal saber, así lo califica Castellani, no el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol del mal saber, ¿sí? Me encantó este concepto de Castellani que nunca le había leído. Se le prohibió porque simplemente ese fruto, el fruto no era comerse una manzana prohibida, el fruto era el resultado de hacer ella sus propias leyes, como, pongo un ejemplo, ahora las hace el Peje y ahora las hace la Claudia Sheinbaum y todos los abortistas que legislan ese mal saber que, como nos dice el padre Castellani, Dios le prohibió a Eva hacer lo que ahora hacen estos tarambanas porque lo que hacen no le convenía ni a ella ni a nadie. Dios no hace pavadas. O, bueno, imagínense la palabra en mexicano que también comienza con P, pero suena distinto, ¿no? Dios no hace pavadas, pero hay gente que tiene inclinación a atribuirle a Dios las pavadas propias. Firma Leonardo Castellani. Y continúa platicándonos este gran sacerdote. Jesucristo es muy notable. Duerme de día en medio de una tormenta y de noche deja la cama y se sube a una colina para orar hasta el amanecer. A Cristo no lo despiertan el bramar del viento, el golpe del agua, el grito de los marinos, pero sí lo despierta un gemido en la noche o una mujer hemorroísa que le toca el vestido. Solo un niño o un animal pueden dormir en esas condiciones en que los 3 evangelistas dicen que Cristo realmente dormía. No, no dormía. Estaba probando. Muchos hombres de naturaleza privilegiada y robusta podrían dormir cuando ellos lo quieren. Sí. Dormir bien es una característica de un hombre sano. Bueno, de un ser humano sano. Pero el caso es que Cristo dormía y los discípulos lo despertaron, diciéndole algo que está contado de modo diferente en los 3 evangelistas, pero que finalmente coinciden en que San Mateo es el que más lo exclama, el que más lo dice, que estaba ahí. Mateo estaba ahí y nos platica qué fue lo que dijeron. Señor, sálvanos que perecemos. Cada uno lo dijo y lo gritó lo mejor que pudo. Y lo que les dijo Cristo, y en esto concuerdan los 3 relatores concuerdan
en que Cristo les dijo cobardes. ¿Sí? La Vulgata Latina lo traduce así: modice fidei. ¿Qué significa modice fidei? Modice fidei significa hombres de poca fe. Pero Cristo en griego o en arameo les dijo cobardes. Un hombre que grita cuando hace agua su lancha en una tempestad en el mar de Galilea, que son breves tempestades pero violentas, suponiendo incluso que haya gritado un poco de más. Pregunta el padre Castellani, ¿es un cobarde? Bueno, tal vez desde un punto de vista humano no lo sea, pero para Cristo sí. Y se los dice, cobardes, porque a Jesucristo no le gustan los cobardes. No pertenecemos a su grey, no pertenecemos a su rebaño, los cobardes, los que callan, los que no señalan el mal, los que no proclaman el bien. A esos Cristo nos va a vomitar el día de nuestro juicio personal. Cosa terrible. La iglesia de Pedro, la barquilla de Pedro, ha tenido muchas tempestades y ha de tener otra, como lo decía, que ya la tenemos presente. Ahora yo me pregunto, ¿es pecado la cobardía, como ya lo dije? Sí, es un grave pecado y en algunos casos es un pecado muy grave. Los apóstoles tenían una manera de predicar que yo no usaría otra más que la que ellos usaron. Pero claro, a muchos de nosotros se nos ha impedido decirlo así. Los castigan de modo brutal e instantáneo. ¿Cómo predicaban los apóstoles? A ver, aquí va un sermón típico de San Pablo. Ninguno de estos entrará en el reino de los cielos. Basta, dice San Pablo. No os engañéis, hermanos, que ni los idólatras, ni los ladrones, ni los avaros, ni los homosexuales, la traducción literal es muy fea. Dice ni los perros, porque perros de manera sarcástica se les llamaba a los maricones, a los homosexuales. Y así sigue un largo rato diciendo quiénes no entrarán al reino de los cielos. Pero ¿cómo comenzó? No os engañéis, hermanos. No os engañéis, hermanos. Porque estos y estos y estos y estos y estos no entrarán al reino de los cielos. Bueno, hoy en día habría que predicar así, sencillamente. Pero ¿qué nos pasa si predicamos así? Pues en cierta forma nos cortan, nos suprimen, nos eliminan, nos bloquean, se tapan las orejas, nos mandan al diablo y aparentemente rompemos un diálogo. Sin embargo, yo creo que podemos decir lo mismo, tal vez no de una manera tan norteña, por así decirlo, tan lenguaraz, por así decirlo, como lo señaló San Pablo. Pero de todas maneras, recuerdo hace poco haber tenido agrias discusiones con una persona del mal llamado género homosexual y le dije, lo que te estoy diciendo que no entrarás al reino de los cielos mientras sigas siendo un homosexual práctico, y te lo puedo decir como un acto de caridad, porque decirle a alguien su grave error que lo va a llevar al infierno y advertírselo en nombre de Cristo es una obra de caridad. Pero ¿cuántos en el mundo lo entienden? Yo creo que 1 de cada 1000. Y no es suficiente lo que he dicho para añadir entonces lo que dice San Juan en su Apocalipsis, que es una profecía acerca de los últimos tiempos, donde San Juan añade a la lista de pecados a los que no se refirió San Pablo con dos cosas más, 2 pecados más: los mentirosos y los cobardes. Ciertamente San Pablo no usó en su tremenda filípica la palabra cobardes,
ni la palabra mentirosos, sino todas las demás que dije. Pero concretamente San Juan sí añade estas dos, los mentirosos y los cobardes, lo cual parece indicar que en los últimos tiempos habrá un gran esfuerzo del demonio para implantar la mentira y la cobardía. ¿Y esa cobardía cómo será instalada en la inmensa mayoría del mundo cristiano? Pues muy fácil, como prudencia, como tolerancia, como amigo de la paz, como tolerante, como laissez-faire, laissez-passer, liberal. Como ahora está sucediendo desgraciadamente algo que a mí verdaderamente me enfurece, me indigna, y es que la iglesia, desde su más alta cúpula, está tratando de acomodarse al mundo, en vez de acomodar al mundo al mensaje de Cristo. Muy pocos sacerdotes hoy hablan con la claridad necesaria. Muy pocos obispos. En México ya los tenemos, finalmente. O estaban por ahí, no son nada jovencitos, y finalmente, movidos probablemente, seguramente por el Espíritu Santo, se atrevieron a hablar. Es un oasis de agua pura y con palmeras que nos quitan el sol canicular en medio de un desierto brutal. Pero tenemos que ocupar su puesto. El puesto que el cobarde nos deja es para nosotros, los que sí queremos entrar al reino de los cielos, como en el rubro de valientes, con el rubro de magnánimos. Dios nos pille confesados. La cobardía en un cristiano es un pecado serio, porque es señal de poca fe en Cristo. Cobardes y hombres de poca fe, dice Cristo, que ha dado sus pruebas de que es un hombre a quien el mar y los vientos obedecen. Dice el Evangelio de hace poco. Con lo cual, por tanto, el miedo no es una cosa lícita. Es una cosa horrible, es un pecado horrible, dice la Biblia, pero ni siquiera, y también utiliza la palabra, no es lícito. Julio César, el gran emperador romano, en una ocasión parecida a la de la barca, no permitió a sus compañeros de guerra que se asustaran. ¿Qué teméis? Les dijo. Lleváis a César con su buena estrella. Eso les dijo, y los obligó a dejar a un lado la cobardía y a actuar con valentía. Mucho más, imagínense, con nosotros no está el gran emperador Julio César, con nosotros está Cristo, y muy pocas veces nos hacemos conscientes de este compañero de batalla, nuestro Señor Jesucristo. Dijo César, me acompaña mi buena estrella, pero nosotros seguimos al que creó las estrellas, no al que tiene buena estrella. Lo que gobierna el mundo son las ideas y las mujeres, le dijo uno a Julio César. Y él contestó, las ideas lo dudo mucho, las mujeres habría que hacer la prueba. ¿Qué sucedería si en México nos saliese como presidenta, como gobernadora, una especie de Teresa de Jesús? ¿Sí? La gran Teresa de Jesús, la Madre Teresa, pero la Teresa del Renacimiento, ¿sí? Cuando dijo a propósito antes de ser monja, no me casaré con ningún hombre que sea un cobarde. Yo creo que se vendrían abajo las tiranías en turno y no subiría jamás ningún otro tirano. En otros tiempos, los mexicanos, los colombianos, los argentinos, los norteamericanos, los habitantes de este planeta, pero quedémonos con los mexicanos, tal vez no éramos ni tan adulones ni tan cobardes como ahora. Para conocer la adulación, basta con ver las mañaneras. Basta con ver cómo el 67% de la población sigue adulando al tirano, al perverso y al malvado. Que Dios nos salve.
Pero para eso, para que Dios nos salve, tenemos que hacer lo que finalmente nos dice otro formidable sacerdote, don Horacio Bojorge, también Societati Jesus, donde trata la cuestión de la fortaleza cristiana. Y con esto del padre Horacio Bojorge terminamos. La teología de la Guerra Santa, estamos en Guerra Santa, se deja resumir en algunos artículos de fe y constituyen lo que podría llamarse el credo del guerrero. Somos guerreros. O el manual de guerra, Deuteronomio capítulo 20. La guerra santa es tan santa como un acto de culto en el templo. La guerra era considerada santa porque la convocaba el Señor y enviaba a ella por medio de sus sacerdotes y levitas. Ellos exhortaban, ellos organizaban y enviaban las tropas al combate. Era la guerra. En esas guerras Dios lideraba las huestes de Israel, las salvaba de la mano de sus enemigos y las llevaba a la victoria mediante su presencia y asistencia salvíficas. La teología de la Guerra Santa se expresa mediante lo que los exégetas han dado en llamar las fórmulas. Y termino con la principal fórmula de todas. Dice así: en primer lugar, el primer mandamiento del guerrero de Dios es: no temáis. No temáis. Palabras que fueron repetidas por San Juan Pablo II en su momento oportuno. Desde el no temas, María, que le dice el ángel San Gabriel, siguiendo por los no temas de Jesús en el Evangelio, han de verse iluminados los guerreros como nosotros por este mandato de no temer, como opuesto, el no temer como opuesto a la cobardía. Bien, pues con esto terminamos con el primer mandamiento del guerrero de Dios, que es: no temáis. No ceder al miedo para no caer en la cobardía al anunciar el bien, la verdad y la belleza y la unidad, y denunciar el mal que ya nos ahoga. Bien, terminamos así y comenzamos, como siempre, nuestra sesión de participación de todos ustedes. Tenemos ya una mano levantada. Adelante, Jazz. Prende tu micrófono, por favor. Sí, gracias, doctor. Bueno, sí, me quise adelantar porque estoy un poquito drenada y no sé si alcanzó a quedarme a toda la reflexión de preguntas, que me encanta escucharla porque aprendo mucho. Pero yo aquí quiero, son tres cosas. Primero, muchas gracias, doctor, porque yo sé el gran trabajo que usted hizo para darnos esta charla de hoy. Documentarse en tantas cosas fue maravilloso, gracias. Se relaciona mucho, el lunes pasado yo no estuve y no he escuchado la charla porque no he tenido tiempo, pero mucho con la asedia, porque Sí. caemos en la asedia por la cobardía. O en la cobardía por la asedia. Exacto, o sea, van de la Son dos mano. pecados que van de la mano. Van Es de el la pie mano. izquierdo y el pie derecho, sí, pero chuecos. Terrible, terrible. Y yo es una de las cosas con las que más he lidiado en mi juventud, con mi familia tan conservadora, a los que amo, y Dios bendiga las mujeres que me criaron, mi mamá, mi abuelita, bueno, mi papá murió cuando yo era bebé, lo que sea, pero eran tan prudentes que yo ahorita digo, ¿cómo dejaban que pasaran muchas cosas por tanta prudencia, ¿no? Entonces, qué bendición escucharlo, doctor, qué bendición todos los que estamos aquí juntos, porque la unión hace la fuerza. Usted nos ha invitado a que no nos dejemos doblegar por todo lo que escuchamos, sino que luchemos por lo que queremos, que es nuestro querido México. O, como hay mucha gente que es de otros países, luchemos por cada uno de nuestros países. Yo los invito, y con esta reflexión que el doctor nos hizo hoy tan maravillosa,
Y una de las cosas últimas que usted nos dijo fue, no temáis, que era lo que más nos decía el Papa. Y Definitivamente. es una de las cosas que yo más trato de revivir y trato de compartir, y en mi trabajo que hago como consejera, y lo primero que yo veo en las personas cuando se acercan a hablar a mí es mucho miedo. Y es de las primeras frases que yo les digo, no temas, porque el temor no viene de Dios, el temor viene de abajo. Ah, claro. Sí, de no Entonces, sabernos. sí, y bueno, sigamos en la preparación. Esa es la tercera cosa que quiero agregar. Sigamos preparándonos los que estamos aquí, sigamos compartiendo y invitemos a todos los que podamos. Si no se pueden registrar en la clase, bueno, en lo que estamos aprendiendo, preparémonos, no nos pensemos. Lo que está sucediendo en México es un adoctrinamiento. Yo nunca había escuchado las mañaneras. En las últimas semanas he escuchado algunos pequeños mensajes que llegan, Ah, y ese señor se para como si fuera una vieja chirinolera. ¿Y qué creen? Y que ya dijeron, y oh, Dios mío. O sea, se está dirigiendo a un grupo de gente que ya lo tiene adoctrinado como, perdón por las frases, viejas chirinoleras, de que ya les encanta el chisme y a ver a quién voy a desprestigiar y a ver a quién voy a atacar. Y no, es una cosa enferma. Las últimas veces que yo lo escuché, me quedo con dolor de estómago. Entonces, no, yo mis queridos, prefiero no vomitar. sí, sí, yo no lo había escuchado totalmente hasta en las últimas semanas. Entonces, sí, luchemos por ser mejores seres humanos, todos los que estamos aquí, porque estamos buscando, como se llama nuestra clase, la mejor versión de nosotros mismos. Y esa versión no puede serla si no somos guerreros de Dios. Ujú, ujú. Y si no consideramos que estamos en guerra santa. Exacto, estamos en No hay guerra, estamos cañones, en ni guerra. fusiles, ni atómicas, ni nada por el estilo. Pero No, tenemos el verbo, tenemos la palabra, tenemos el evangelio, tenemos la Biblia comentada, analizada y lanzada por la tradición desde hace 2000 años. O sea, nuestras armas son prácticamente invencibles, porque tarde que exacto. temprano harán mella. Justamente por eso esta sesión invité a Héctor Ortega, que como nos decía cuando no estaba el grupo y estaban 3 o 4 personas nada más, nos platicó que viendo mis videos encontró a Dios. Ay, Dios lo bendiga, de verdad. Bueno, Héctor, no sé si nos quieras ampliar para el grupo en un minuto la historia de tu conversión. Sí, sí, doctor. Pues sí, le digo, ya llevo 6 meses, escuchando Dios te varios, bendiga, Héctor, sí. varios, y eso fue lo que ya me hizo conocer a Dios. Y ahora ya estoy entregado a Dios, y ahorita, como dice, ya soy un guerrero de Dios porque estoy luchando. Y precisamente con mis hijos y con la gente que puedo, les platico de la verdad, que la verdad es Dios. Y ese es, como dice, ese es el fin que tenemos que alcanzar. Así es, que nos conviene alcanzar. Así es. Más que tenemos que, es preferible decir, nos conviene alcanzar. Y de Es, una manera de conveniencia total y absoluta como ninguna otra. Pues Héctor, la verdad es que qué emoción saber que a través de mis videos tenemos un buen católico más en la lucha. ¿Sí? así es, doctor. Felicidades. Ven, Muchas todos gracias. te hacen gestos de bienvenida y sonrisas del gusto que nos da saber de ti. Bien, buscaremos la manera de que continúes, por favor, en la medida de tus posibilidades, de participando en este grupo. Tenemos otra mano levantada, la de Nelly. Regálanos tu imagen, Nelly, si puedes. Ándale, ¿sí? No, le estaba aplaudiendo al señor Héctor. Ah, muy bien. ¿Ya viste? Gracias, Magnífico. gracias.
Muy bien. ¿Quién más quiere consultar, preguntar, dudar, etcétera? ¿O se quedaron patitiesos? Bueno, doctor. Adelante, adelante María Acuña, levantó la mano. Pues yo un comentario que me gustaría hacer es que yo admiro mucho también a San Patricio de Irlanda, Ah, sí. porque para enfrentarse a como estaba en aquella época a todos los brujos, o sea, A los brujos, llegó a la sí, tierra de los brujos, y de sí, los druidas, de los que inventaron el ajá. aquelarre de la noche de brujas, que vino y tal cual y peor a Estados Unidos y luego a México, ¿no? Ujú. y pensar que en estos momentos pues estamos pues casi así, o peor, no sé, No, yo ¿verdad? creo que San Patricio la tendría más difícil hoy Sí. cuando estuvo en Irlanda. Ay, pero se enfrentó a cada caso y como dice ahí, los hombres de fe son los que van a ser valientes, ¿verdad? Ay, pues que el Señor nos dé la gracia de esa, pues de Esta aumentarnos la fe, ¿no? Pero fíjate cómo Castellani nos exhorta a utilizar simplemente la inteligencia, reconocer que somos inteligentes, que podemos conocer la verdad, y a la voluntad, que podemos dejar la pusilanimidad para entrar en la magnanimidad y acometer la enorme y maravillosa hazaña de ser guerreros de Dios. Y otra cosa, doctor, usted comentó, no me acuerdo en qué charla, pues que su esposa le dijo que mejor lo quería de escritor porque lo quería pues más años de vida, ¿no? Y claro, eso fue un acto de, allí sí entró la prudencia, Okay. porque el bien hay que hacerlo bien. Ajá. Entonces, Cualquier decisión, pues que tome uno también, pues tiene que consultarse con la familia para ver si le dan permiso o no. no tanto permiso cuanto buscar acuerdos inteligentes, buscar persuadir. Si tú tienes una convicción, sé valiente, no la impongas, pero sí expónla en toda su fuerza, en todo su esplendor, para que el otro te pueda decir, sí, va. ¿Sí? Porque así como no se negocia con la mentira, tampoco se negocia con la verdad. De hecho, lo dice Castellani muy claramente. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que someten la verdad a su conveniencia transitoria. Claro, la prudencia entra en el sentido de que requiere de nosotros tacto, sonrisa, empatía, inteligencia, astucia. Y para eso estamos revisando desde hace meses todas las virtudes, ¿no? Y todos los pecados, para que finalmente podamos caminar en esa cuerda floja que va de un extremo a otro de ese gran precipicio que está allá por Arizona, el Gran Cañón. Bien, súper. Pues muchas gracias por tu observación, María, y pues súmate, qué bueno que lo sigo viendo por aquí. Ya estoy más restablecido para continuar con ustedes y con todos los que tenemos pendientes nuestras intervenciones familiares y personales. Les mando un cordial saludo y nos vemos pronto. Tenemos una mano levantada por acá. Karen, adelante. Juan Bosco, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo están noches. todos? Dios los bendiga. Juan Bosco, ¿me recuerdas por favor el libro al cual hiciste alusión de Castellani? Es del el Apocalipsis, según San Juan. Castellani tiene un libro que se llama así, El Apocalipsis. Te lo recomiendo. Otro, Porque así se llama el libro de Castellani, pero el libro que yo cité es el de San Juan Evangelista, Apocalipsis, que es donde añade las dos palabras, los cobardes y los mentirosos,
las añade a la larga lista de San Pablo. Ujú. Pero son dos libros diferentes, Ok, que se llamen listo. igual. ¿Ok? Gracias. El Apocalipsis creo que lo puedes encontrar, el Apocalipsis de Castellani, creo que lo puedes bajar. Yo lo tengo, sí. Muy Sí, bien. no, que quería saber si el texto que habías hecho alusión era ese o Sí, hice alusión a Castellani, pero a también ese libro de Castellani. hice alusión a San Juan. Ok, Sí, muy bien. De hecho, gracias. ya subí al chat una de las palabras al chat del Zoom, subí lo que me pediste de las palabras de Castellani. Gracias. Son 10 renglones, pero tremendamente valiosos. Muy Te bien, lo agradezco mucho. gracias a ti. Tenemos a ¿quién más por ahí? Ay, doctor, ¿Sí? soy Yasmín. Quisiera hacer un comentario Tienes más. otro, te cambiaste de lugar. Sí, me vine acá a la cocina porque quería agua. Muy bien. Sí, Por sí, eso no te reconocía, perdón. sí, gracias. Yo hoy traigo el pelo levantado, es que hay tanto calor. Después de que teníamos un otoño maravilloso, se nos vino una ola de calor aquí donde vivimos. ¿En dónde? En Carolina del Norte, en Charlotte. Caray. Sí, Calor y en lo malo, noviembre. Está y lo, rarísimo. y lo malo es que luego esos choques de aire caliente y frío se hacen los tornados, pero bueno. Sí. Esperemos que no se haga ninguno malo. El asunto es que yo ahorita, dentro de todo lo que hemos escuchado, y de la valentía y la cobardía, no sé si se asocie esto. Yo el lunes pasado, no, sí, la semana pasada les he estado pidiendo mucha oración porque mi hija está sufriendo mucho con sus ojos. La operaron, ella tuvo una COVID muy temprano, le dio, o sea, de los primeros COVID, gracias a Dios, lo sacó adelante bien. Ella no se vacuna, ni sus hijos se vacunan, ni nada. Somos muy naturales, gracias a Dios. Pero en enero pasado se operó de sus ojos porque tenía astigmatismo y quedó súper bien de láser y le quedaron muchos problemas después del COVID a ella, muchísimos. Pero después de su cirugía como que le quedaron sus ojitos así un poquito incómodos, pero su vista muy bien. Y de ahí se le ha agravado de una manera terrible, terrible. Ha tenido que consultar muchos especialistas, y ella me dice, no, mamá, por favor, no pidas oración, es que no quiero. Digo, sí quiere oración, pero no quiere que la gente se entere. Le digo, Adria, es que eso es, mi hija se llama Adria, le digo, discúlpame, pero si estoy pidiendo oración, tengo que hablar de qué es lo que está pasando. ¿Usted cómo diría es joven, bueno, tiene 42 años, pero yo a veces digo que cuando somos jóvenes, solo los años nos dan cierta sabiduría. ¿Por qué a veces cuando somos jóvenes queremos ayuda de oración? Pero, ay, no les digas lo que me pasa. O sea, ¿usted cómo describe esa ¿Es pusilanimidad? yes? Eso era lo que quería que Claro usted que me es dijera. pusilanimidad. Mami, gracias por decirles, porque entonces sus oraciones serán más certeras. Ya. Es pusilanimidad y falta de asertividad. Falta de asertividad, porque ella es una chica muy humilde, es muy apegada a Dios, pero como que ahorita está en una lucha muy grande. Pero sí, es un tipo de cobardía, creo yo. Claro que sí. Gracias. Bien, pues con eso contesto tu pregunta. Y tenemos Gracias. aquí a don Alejandro. Adelante, Alex, qué gusto verte. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto Ay, qué también. gusto saludarte. Gracias, muchas gracias. Provocas Amables. el júbilo del concurrencia. Igualmente. Bueno, dos cositas. Una es hablando de esa valentía, esa heroicidad que debería estar asociada a un cristianismo más auténtico.
No sé si recordarán a este gran pensador francés cristiano como de 1800, algo así, León Bloy. Ah, León Blois, claro. No es León Bloy, es León Blois. León Bloy, Francés, sí. perdón. Sí, León Blois. sí, se escribe Bloy con Y. León Bloy, y él dice que el cristiano que no es un héroe es un cerdo, así lo dice horrible. No me digas. Jesus. No, bueno. Y aquí lo dice, any Christian who is not a hero is a pig. Oh Qué my God. Oh my God. Nunca lo había escuchado, pero tiene toda la razón. Sí, tiene frases muy fuertes. También dice que el mayor dolor que le puede pasar a una persona es no convertirse en santo, ¿no? Algo así. Y Qué buena aportación. gracias que les gustó. León Bloy, ahí lo pueden buscar en inglés, León Bloy quotes o citas, a ver si en español también aparece, pero ahí está. Escribe León tal cual, Bloy con Y al final. Sí, B de Beatriz, L-O-Y. Y luego también un comentario, estuve el domingo afuera de misa ahí en el sur de la Ciudad de México, en la parroquia de Chimalistac, con una persona que hablaba algunas cosas a favor de López Obrador. Hay 3 puntos que yo le veo a López Obrador. Le dije, a ver, ¿cuáles son las bondades que tú le ves? Una, que impidió que se vendieran los recursos energéticos a los extranjeros, ¿no? Ah, qué la fregada. Y yo creo que mucha gente cree eso. Yo lo refuté, no sé si lo hice correctamente. Dije, mira, 2 cosas. Te puedo decir, lo que yo conozco es de que Pemex es la entidad petrolera y una de las empresas más endeudadas en el planeta entero. Es la más endeudada en el mundo con $1 billón de pesos. Uh-huh. 1 billón. Y entonces le dije, ¿cómo crees que es sano recargarte en una empresa que está así de corrupta, de podrida, endeudada? ¿Y crees que esto va a ayudar a sacar el país? No lo creo. Y el otro punto que le dije, mira, yo por azares del destino supe de la gente que le dieron contratos para perforación en aguas profundas. Hay una esposa de un amigo mío que es la segunda de los directores, y me explicaron que estos cuates de Serra ganaron ofreciendo el 85% de los dividendos de la explotación iban a manos del gobierno mexicano. Y aún así era negocio. El rey del cash, sí. Y entonces, ¿cómo es posible? Pues esta empresa está haciendo rica al erario nacional, no lo está empobreciendo, al contrario. Y el gobierno no tiene que hacer nada más que dar un permiso, ¿no? Y cruzarse de brazos. Pero no sé, fueron los 2 argumentos que me vinieron a la mente. No sé si ustedes tengan otros para refutar excelente ese punto, porque yo creo que mucha gente se puede agarrar de ahí. No, es que él nos salvó. Bueno, yo hubiera dado un tercero. Y es que de una manera aviesa e indirecta ha propiciado el aborto en todo el país al colocar en lugares clave en su gabinete y en los gobiernos estatales con dinero del narco a puros abortistas. O sea, de los 20 gobernadores de Morena, todos son ideología de género. Uh-huh. Cierto. Todos son abortistas. No hay una persona decente entre esos 20. ¿Sí? Y es en esos estados donde más se ha ensañado el crimen organizado, donde opera con más impunidad, en los estados gobernados por Morena. Ok, sí hay que tener, y esos argumentos sobre todo sobre el tema energético, porque además es otro argumento que también sobre y por lo que otra es parte, pues le hubieras dicho, ¿cómo se le ocurre a López Obrador hacer un parque acuático en Dos Bocas? ahorita está inundado por 4ª vez. Buenísimo. Quinta ya, 5 veces. ¿Sí? Es un parque acuático. Andan chapoteando los trabajadores y no ha refinado más que barriles de agua.
Cierto. Y otro argumento brutal. ¿Cómo se le ocurre al peje optar por el petróleo cuando el mundo está optando por el no petróleo? Correcto. Comenzando por la principal economía del planeta, que es la gringa. Está apostando para que en el año 2030 se dejen de fabricar motores a gasolina. Claro, claro. Dentro de 8 años. Sí. O sea, es una apuesta estúpida, por decirlo bonito, ¿eh? Ajá. Cuando Dos Bocas esté refinando, si es que llega a refinar algún día en su parque acuático, su gasolina ya no servirá para nada. Pues no. Porque inmediatamente de los Estados Unidos seguimos nosotros con la modificación del parque vehicular por tratados que están vigentes en el TECMEC. Aunque fíjate que lo del parque, todo ese tema de los autos eléctricos tiene una cantidad de bemoles brutalmente gigantescos, ¿eh? Sí, pero ahí va, ahí va. Bueno, yo tengo un híbrido y te puedo decir que es una maravilla. Sí, un híbrido está bien, o sea, pero lo que son los autos eléctricos en sí es una locura, ¿eh? ¿Sabes cuánto vale una batería de refacción para un Tesla cuando se descompone? 340,000 pesos. 340 pesos. Sí, pero ahorita la apuesta de Tesla es poderla reciclar, o sea, poderlas componer. Tesla está pensando en todo. Elon Musk es un genio. Verás la solución en un tiempo relativamente razonable. Le difiero un poco, doctor. No, no mucho, ¿verdad? Pero yo le difiero un poquito por ahí con lo de los autos eléctricos. ¿En qué sentido? Lo que está haciendo, al parecer lo que está haciendo Tesla, está sellando las baterías para que prácticamente son irreparables. Por ahí algunos mecánicos un mecánico español, es como inspector certificado, tuvo ahí una demanda con Tesla porque su vehículo estaba en muy malas condiciones, nuevo, le ganó el juicio a Tesla y reparaba las baterías y todo, pero Tesla las está sellando y ese sello es muy difícil de quitar, las hace prácticamente irreparables al parecer. Y en California, hasta donde tengo entendido, no estoy muy bien informado, pero en California les están pidiendo que dejen de utilizar electricidad y vehículos, muchos están quedando varados al parecer. Sí. Porque no hay suficiente todavía. Es a un futuro mucho más largo que el que se pretende. Sí, debe haber grandes dificultades técnicas, sí. Pero yo estoy seguro que como todo, tendrá solución. Sí, pero creo que sí va a llevar mucho más tiempo. Yo Puede creo que ser. ahorita, a corto y tal vez mediano plazo, el vehículo híbrido es la mejor opción. Pues, ahorita a corto y mediano, sí. Muy cierto. Bien. Con mucha ignorancia, ¿verdad? Pero es lo que... yo también me confieso ignorante y no es a campo de mi especialidad, pero bueno, nada más quise darle la idea al buen Alejandro acerca de las respuestas para el pejista, ¿no? Sí, gracias. Land Rover. Que no se me olvide el aeropuerto. El aeropuerto, no, bueno. El aeromuerto. El aeromuerto. Donde ni siquiera él se atreve a viajar. No, puede ser lo más precioso, puede tener la mejor calidad de construcción. Lo hablo como arquitecto cuando yo fui allá a Cancún y supuestamente estaban ampliando el aeropuerto, que es un asco, aunque fuera nuevo. Me daba vergüenza, prefería el aeropuerto de Orlando, que se ve que está viejo, pero está bien. Y pero lo que no entiende la gente es que iba a ser un aeropuerto a nivel mundial. Iba a competir con el aeropuerto de Japón, el aeropuerto de China. Compite ni con Chetumal.
Exacto. Y iba a hacer lo que la gente no entiende, es que iba a ser un hub, una conexión a toda América Latina y todo el norte. Imposible. Y acá, pues, bueno, el Con elefantito, su- no, pero con su es de una pequeñez ridícula y de una capacidad operativa varias 100 veces inferior a la del mugroso aeropuerto de siempre de acá. Sí, ¿no? Sí. Es lo que no entiende la gente, pero Orlando, que yo viví en Orlando unos años, o sea, bueno, ¿para qué? Haber perdido ese aeropuerto, o sea, la gente no entiende que ese arquitecto no iba a meterse en broncas. Claro. O sea, Muy si se bien. metía en broncas era para vender la vida. Así es. Pero bueno. Perdón, nada más, si me permiten, Claro, te voy a Alex. enviar, lo último, te voy a enviar, hoy precisamente encontré con una investigación especial que hicieron sobre lo que está escondido detrás de las energías, de todo el proyecto de energías renovables y todo. Te los voy a enviar para que lo conozcan, lo que son los problemas que genera lo solar y lo del viento y todo. Muy completo. Bueno, muy interesante. Ricardo. Tres cosas. Primero, la tecnología en cuanto a los renovables es la tecnología que más ha avanzado en el mundo. Para finales de 1990, o sea, poco antes del 2000, cada celda solar generaba 0.8 o 0.9 de la energía que costaba producirla. Ahorita está una celda solar está acercándose al valor del petróleo. El valor del petróleo ahorita está más o menos en 250 unidades de energía por cada unidad que se le invierte. Ahorita una celda solar ya está en 200 unidades de energía por cada unidad que cuesta producirla. O sea, es 200 veces rentable. Sí, pero ya incluyendo todo el proceso, o sea, ya incluyendo movimiento de materiales, todo eso, ¿de acuerdo? Y eso en 20 años. En cuanto a las baterías, ahorita hay un pleito, porque ahorita ya hay baterías que son de puro carbono, pero no con el carbono normal, sino con gráfico, bueno, el carbono cristalizado, pero que no es diamante, ahorita se me fue el nombre. Disculparán, que a veces mi memoria falla. El grafeno, un grafeno. El problema es que ahorita el grafeno todavía está difícil de producir para las cantidades que se necesitarían en esas baterías. En el momento en que el grafeno se pueda producir en grandes cantidades, literalmente va a desbancar a todos, porque aun cuando es un poco más grande, su capacidad de carga es continua, no se degradan como las de litio, etcétera, etcétera. O sea, viene una revolución en cualquier momento de baterías, porque ya existe la tecnología. El problema es el costo de producción que todavía no se puede aplicar. Y así se puede mencionar en muchas cosas. En cuanto a López Obrador, yo he hecho varios artículos en Quora, etcétera, etcétera, sobre ese asunto. A quien les interese, pídanmelos y yo se los mando. Mándamelo, yo los distribuyo. A todos nos interesan, a todos nos interesan. De acuerdo. Ahí tengo algunos. Dejé de escribir hace tiempo en Quora porque la verdad es que escribir 4 artículos en Quora me llevaba casi 10 horas al día. Sí me apasionó, pero dije, no, espérame tantito, ¿qué estoy haciendo? Eso fue al inicio de la pandemia, cuando tenía mucho tiempo. Entonces, nada más hay cuidado porque todo lo que es las renovables los han estado atacando mucho. Y es cierto, tienen sus problemas. No hay nada que sea libre de problemas. Acéptenlo. Sin embargo, las renovables, los avances que ha habido en las renovables han sido impresionantes y no han dejado de avanzar. Y van a seguir avanzando. Y van a seguir avanzando. Ahorita hay problemas, sí, cierto. El detalle es que todo el mundo está esperando a este avance que les estoy diciendo y a otros 2 más. He oído rumores, eso no lo he encontrado todavía en textos, porque sí, yo me gusta investigar lo que menciono, que mencionan que ya se encontraron baterías también de muy alta capacidad, muy baratas, en donde se utiliza el cobre y otros elementos baratos, o bueno, relativamente baratos. No lo he confirmado, pero si es así,
en cualquier momento hay un cambio de... ¿Qué es lo que sucede? Los cambios Cambio de tecnológicos... paradigma. Sí, lo que pasa es que los cambios tecnológicos, primero se va sumando un montón de pequeñas cositas, hasta donde llega un punto en donde existe un invento, en donde todas esas pequeñas cositas se multiplican. Y así ha pasado con el petróleo, con todo, con la navegación, todos los inventos, así es como sucede. Y ahorita está a punto de darse ese salto brutal. Igual, por ejemplo, con las computadoras, con el cálculo el avance cuántico. de las computadoras Está a punto de suceder. Y cuando eso suceda, las actuales computadoras se van a quedar obsoletas de la noche a la mañana, porque la computación cuántica va a multiplicar por 1000 la total capacidad de cálculo. O sea, entonces, hay que tener cuidado. ¿Cierto da problemas ahorita? Sí. ¿No es limpia? No. Pero ahí vienen avances. Muy bien, Ricardo, muy rica tu exposición. Y bueno, tenemos para terminar, antes que se me pase y darle la palabra a Víctor, les quiero hacer un anuncio, porque veo que el grupo empieza a salirse, y el anuncio es el siguiente. Fui invitado el próximo miércoles a las 7 de la tarde a la presentación del libro El Rey del Cash por la presentadora periodista Anabel Hernández y personalmente también por su autora, a través de Mario Gallardo, que es amigo de la autora, y la verdad es que se me hace una oportunidad de oro para estar en un público, en un lugar en donde por esta ocasión mi presencia será más valiosa, más aprovechada que dar la sesión de las 9 de la noche del miércoles. Así que este miércoles, si no hay cancelación, porque ya van 3 o 4 cancelaciones de última hora por órdenes del PG, si el lugar donde va a ser, que es el Teatro María Teresa Montoya, si no se rajan los directores, dueños o como se llame, entonces iré a la presentación de este libro, que es un libro histórico que debería estar en la computadora o en el escritorio o en el buró de noche de todos nosotros y ser leído con una fuerte fruición, porque tiene elementos de conocimiento sobre el tirano que nos echamos encima, extraordinariamente valiosos e insuperables. Entonces decidí ir siempre y cuando no cancelen. Si el miércoles al mediodía o en la tardecita supe de la cancelación, pues yo avisaré que sí hay sesión. Avisaré que sí tenemos sesión en caso de que haya cancelación o de que no habrá sesión en el caso de que esté en firme la presentación de las 7 de la tarde. Posteriormente, esto se puede prolongar mucho, no alcanzaría a regresar a casa para encender la computadora y estar con los que quieran estar el miércoles, pero seguramente con el favor de Dios, dejémoslo en sus manos, que sea lo que Él quiera. Yo espero que la autora en esta ocasión se pueda manifestar con toda su fuerza, con toda su elocuencia, con su enorme sabiduría que está en el libro, para que México se entere de la verdad sobre el monstruo que nos echamos encima por culpabilidad, más que nada, de los 42 millones que no fueron a votar, pudiendo haberlo hecho. Se quedaron en casa y dejaron que 30 millones de chairos nos pusieran el peor sátrapa en la historia de México. Vale la pena entonces conocer toda la historia a fondo y bueno, pues este era un anuncio que quería decirles antes de que se me salgan más personas para que estén todos enterados. De todas maneras, lo que suceda en el último cuarto del día, yo lo enteraré a todos a tiempo para que o nos veamos con toda certeza o no. Si todo sale bien, con el favor de Dios, estaré en esa presentación importantísima y tendré la oportunidad de conocer y saludar de mano a 2 heroínas mexicanas de este momento que nos dan prueba de una valentía fuera de serie. Correcto. Fuera de serie. Es una valentía verdaderamente heroica. La de Anabel y la de, se me escapa ahorita el nombre de la autora del libro, pero bueno, ahí está, al alcance de todos.
Bien, y el último, Víctor, tienes un minuto para darnos algún comentario sobre el tema de la cobardía. Sí, buenas. Lo que estaba pensando de que dice que del grupo que estaban haciendo de Cristo Rey, que ya se salieron. Eres y el padre. Sí, entonces, y lo que acabo de comentar ahorita de la clase de persona que nos pusieron encima, si se saliera esto de control, ¿cómo sería aparte la resistencia que se tendría que hacer? Porque yo que ando a veces viajando para acá y para allá, donde quiera hay soldados, hay Guardia Nacional, y más que andar vigilando, yo veo como que están nada más estudiando la zona, como que nada más están parados en la esquina así viendo de los bulevares, viendo para allá y para acá. Digo, pues esto no están cuidando, esto están más bien están como cercándonos. Con una sola palabra. Están al acecho para cuidar al tirano. Sí. Espero que mis palabras no sean una profecía, pero hay elementos suficientes para esperar que si pierde las elecciones del 24, ¿quién manda en México? El ejército. Pues el ejército. El ejército se vale de López Obrador y ya. Y entonces, como lo explica Carlos Loret. ¿Qué otra forma de resistencia podemos hacer? Lo platicaremos en próximas. Agresiva no se puede hacer porque pues... No. Sería ya y ahorita aparte, muy tarde contestar un tema tan denso que además estamos preparando varias personas de Viva Cristo Rey para darles a todos una ruta de acción inteligente y factible. ¿Bien? Sí, pero ahorita sí no te podría contestar, no lo sé todavía. Bueno, pero yo ya empecé porque, bueno, desde hace tiempo, como hago imágenes religiosas, todos los días le encomiendo mi trabajo al Señor y le pido que sea como una evangelización. Correcto. Que pueda llegar mi trabajo a donde... No basta la oración, hay que hacer 5 cosas a la vez, pero en este caso falta un desarrollo estratégico e inteligente, con el cual incluso estaré próximamente hablando con Ricardo, nuestro especialista en difusión en redes, para que realmente podamos hacer un escopetazo muy poderoso. Pero ahorita no tengo la respuesta, Gabriel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sean felices, sean virtuosos y nos vemos condicionalmente o no el miércoles y si no el viernes en el taller de historia, donde tenemos una sesión de lujo con el tema de influencia de la Revolución Rusa en México a través de Lázaro Cárdenas. Wow. Algo que muy pocos saben, todas las barbaridades que él hizo, que es el que sentó las bases para que el PG pudiera desgobernar. Ya lo verán. No falten el viernes e inviten más personas, por favor. Muy buenas noches a todos. Espero escucharlos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a Dios. Gracias a que todos. los acompañe. Buenas noches. Gracias, doctor. No podemos asistir a la presentación del libro. A todos. Es invitación restringida, pero si se pudiera les aviso.